Qué bueno es estar hoy domingo en esta celebración, poder alabar y reconocer el nombre del Señor en medio de nosotros. Gracias a Dios por darnos este nuevo día de vida, de poder disfrutar de sus bendiciones y su misericordia, que son nuevas cada mañana. Estamos en el libro de Jueces y seguimos en el libro de los jueces. Creo que el libro de los jueces refleja la generación de hoy. Yo creo que el libro de los jueces refleja realmente la condición de una sociedad o de una generación que no tiene en cuenta a Dios. Y cuando una generación no tiene en cuenta a Dios, sucede lo que pasaba con los jueces. Y en 7 ciclos vemos la misma situación y vemos que se va empeorando vez tras vez. Hemos hablado de Ahod, hemos hablado de Otoniel, hemos hablado de Débora, y ahí con Débora nos tocó meter a Barak y a Yael. Entonces, porque hacían parte de ese equipo en relación con la salvación del pueblo de Israel. Y el versículo clave, que se repite 2 veces en el libro de los jueces, es: y en ese tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le pareciera. Entonces, esa es la síntesis que da el autor. Y voy a hacer una pregunta antes de orar. La pregunta es, si ustedes recuerdan cuál era el ciclo que cumplía en cada situación bajo un juez. Había un ciclo que volvía y se repetía. ¿Cuál era? Que se repite 7 veces, por cierto, en el libro de los jueces. A ver. Adoraban a dioses ajenos y a un dios que se llamaba Astarot. Repite otra vez, Hernán. Adoraban a dioses ajenos y un dios que se llamaba Astarot. Bueno. Era pecar, arrepentirse, confesar y volver a pecar. Ok. Exactamente. Entonces, pecar, o sea, desviarse de Dios, además de después de pecar y desviarse de Dios, empezaban a clamarle a Dios la opresión, la dificultad que tenían, y Dios era movido a misericordia y les enviaba un juez. Y ese juez se levantaba y acababa con los enemigos, los opresores, pero cuando el juez moría, volvían otra vez a lo mismo. Vamos a ver un resumen de lo que da Jueces capítulo 2, versículos 11 al 23. 2, 11 al 23, abran sus Biblias. Ese era un tiempo de desvío, de apostasía. Capítulo 2, versículos 11 al 23. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astoret. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos
a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarán o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la realidad que nosotros vivimos hoy, para lo cual pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver la historia bíblica también con atención en la historia de nuestros días. Ayúdanos, Señor, a aplicar los principios de tu palabra que están registrados aquí en las Escrituras para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Estos versículos que leí es una síntesis de lo que pasó por lo menos en 7 oportunidades. El hecho de que clamaran a Dios y el hecho de que Dios les levantara un juez no era garantía de que realmente estaban arrepentidos. No era que la cosa se ha puesto dura, la cosa se ha puesto difícil, entonces yo le clamo a Dios, Dios interviene y ya yo cambio enseguida de actitud. Dice que aún mientras estaban los jueces, la gente seguía su obstinado corazón y la maldad, y siguiendo a los dioses falsos. Con Ahod, con Otoniel y con Débora encontramos que cuando ellos murieron, la frase era: y ellos, los hijos de Israel, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, y esa es la realidad de muchas personas también hoy en día. Cuando están apurados, cuando están con el agua hasta el cuello, claman a Dios, y Dios en su infinita misericordia interviene. Pero viene la calma, viene la paz, la tranquilidad, y poco a poco nos vamos olvidando de Dios, porque el problema está en el corazón. Entonces vamos a mirar a otro juez que Dios levanta, pero hay un cambio en este ciclo que es interesante, y ustedes lo van a observar ahorita al leer el capítulo 6. No lo vamos a leer todo, vamos a leer los primeros versículos, y nos vamos a dar cuenta que otra vez los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Dios, pero Dios siempre está tratando de recordarles quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por ellos, esperando que ese pueblo se vuelva a Dios. La historia de Gedeón ocupa 3 capítulos, pero la frase inicial ya nos es familiar. Los hijos de Israel, capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó
entregó en manos de Madián por 7 años. Anteriormente, Dios los había librado por mano de Débora, de Barak y de Jael. Y hay un canto de agradecimiento, una alabanza, pero murió Débora y los hijos de Israel vuelven a lo mismo. Pero es interesante que en cada episodio ve uno que es que Jehová los entregó. En otras expresiones, Jehová los vendió, Jehová los permitió. ¿Se acuerdan ustedes que la historia del libro de los jueces dice que Dios les dijo que destruyeran a los enemigos que estaban allí? Y ellos no lo destruyeron, no lo obedecieron a Dios. Entonces, esa desobediencia se convirtió en su mayor problema y su mayor tragedia. Gedeón es muy conocido en la historia porque es un hombre débil por un lado, pero por otro lado valiente. O sea, es un hombre muy temeroso que necesita muchas señales, que necesita muchas muestras de que Dios está con él para poder ir. Pero va. O sea, en últimas él va. Pero Dios muestra su poder a través de una persona como Gedeón. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. Capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El anterior ciclo había sido por 40. Los entregó a Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, o sea, el autor habla de los hijos de Israel, lo enfatiza, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Eso quiere decir que las ciudades y los pueblos no eran lugares seguros. Hacer en las cuevas, vivir en las cuevas como los ratones allá, y en las cavernas, en lugares fortificados. La razón la da el autor, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Noten también que no solamente madianitas, sino amalecitas y los hijos del oriente. O sea, no solamente los madianitas, sino amalecitas y los hijos del oriente se unieron, y dice la Escritura que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Infiere que el pueblo de Israel, por la escasez, también le tocaba echarle mano a los burros y a las ovejas en la comida, porque ellos subían y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel ¿qué? Hay un cambio aquí. ¿Se acuerdan que cuando ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba y les levantaba un juez? En este ciclo hay algo diferente. Le levanta a un varón profeta, no dice el nombre, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos,
en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ya en este ciclo vemos algo diferente. Es que Dios levanta un varón profeta. El pueblo de Israel ha empezado a hacer lo malo, y hacer lo malo esencialmente era irse tras otros dioses. Y el irse tras otros dioses implicaba era seguir las costumbres y las prácticas que tenían esas personas. No simplemente era la adoración como tal a un dios, sino todo su sistema de creencias que había alrededor de ese dios. Entonces, esa diferencia es muy interesante en relación con los otros ciclos. Y Dios esta vez los entrega en manos de los madianitas. Y esta es una de las peores opresiones que hemos venido viendo bajo Ahod, Otoniel y Débora. Aquí hay un cambio también en el sentido que no es un control político que quieren establecer estas naciones o esas aldeas alrededor, sino que es el control económico, la explotación económica, y es lo que llamamos el saqueo, o sea, el saqueo de las cosechas. La persona, la familia, recuerden que la mayor fuente del pueblo de Israel en esa época era la agricultura y la ganadería, o la cuestión de la cría de ovejas, y ya tenían su maticas allá bien de uva, bien ya lista para, y esta gente llegaba, dice la escritura, que llegaban saqueando la tierra de sus cosechas. Versículo 4 dice que no dejaban qué comer en Israel, y eso es crítico. La comida para nosotros eso es fatal. O sea, que uno que no puede, no, que no hay luz, que no hay agua, pero que no haya comida, eso es complicado. Eso es complicado. Y allí no había, en esa situación, nada que quedara con vida, nada, no dejaban nada en Israel. Cuando ellos habían sembrado, esta gente ya tenía su cálculo y decían, eso hay que ir cada 8 meses, que el maíz ya está, ya las mazorcas ya están listas. Y a esa época llegaban allá. O el trigo. O sea, la época, calculaba más o menos la época en que el trigo estaba ya listo y le llegaba. Entonces, mire, era una situación tan complicada que tenían que construir sus viviendas entre las cuevas, entre las montañas. En las ciudades tenían que fortificarlas. De hecho, es un detalle interesante que cuando el ángel llega donde Gedeón, él está sacudiendo el trigo en un lagar, y dice el autor, para esconderlo de los madianitas. O sea, era una zozobra tremenda, o sea, el que estaba cultivando. Usted cuando está criando una gallina y la está viendo ya bonita y todo que estoy ya listo, y al otro día no le amanecen las gallinas porque el vecino se la llevó. O sea, eso es una tristeza tremenda para la persona que vive de eso, que trabaja de eso. Entonces, ese pueblo está siendo forzado a dejar sus hogares naturales y tiene que construir sus casas en las cuevas. Y no solamente eso, sino que la gente se está muriendo de hambre, la tierra está devastada. Parecieran los tiempos que se vive en otro país aquí cercano, ¿verdad? Hasta donde yo entiendo, el lagar era donde se echaban las cosas que no servían. Exacto. Entonces, esta era una estrategia, echar la comida, o sea, hoy en día sería esconder la comida en el cesto de basura, porque allí no irían a buscar. Exacto. Lo que hay en basura. Exactamente. Una buena observación. Entonces,
Interesante, o sea, que tenían que inventarse la manera para poder, o aún antes de que estuviera ya el maíz, coger el maíz biche y esconderlo, para que cuando esta gente, porque saben, la Biblia habla de que esta gente venía como langostas. Y eso, cuando yo he visto en televisión que hay épocas en el oriente que se levantan esa cantidad de langostas, eso pasa por un terreno y lo dejan completamente devastado. Yo he visto allá para Yupar, Maru, nosotros que somos por allá hay una época que se levanta un momento dado de unos paco-pacos, pero una cantidad de nubes de paco-pacos. Pero junto con los paco-pacos se levantan unos pitirri, unos pájaros. Y se equilibra la cosa y entonces no causa daño. Pero esta gente llegan allí como langostas en cantidades alarmantes. Y el concepto que mete el autor allí es que la langosta era un animal muy dañino en esa época para los cultivos. O sea, que la que causaba esta gente era devastación, hambre, temor, terror. Tremenda situación. Por eso el pueblo frente a esa situación cada vez iba empobreciendo más. El primer año de pronto vieron el problema y no, sembramos otra vez, nos recuperamos. Pero ya 7 años en la misma situación en la cual usted trabaja y el otro, o sea, y por muy seguro que lo tenga, vienen los otros y se lo arrasan y se lo llevan. Tremendo. Y esperaban el tiempo de la cosecha. Esperaban el tiempo de la cosecha para llevarse todo eso. Entonces, siguiendo el curso normal, bueno, uno diría la opresión viene por causa del pecado del pueblo de Israel. Pero lo novedoso aquí es que cuando los israelitas claman al Señor a causa de los medianitas, Dios no les envía inmediatamente un juez, sino que les envía un profeta para darles un sermón. Ellos necesitan escuchar en ese momento un sermón, necesitan escuchar la voz de Dios para que puedan valorar el rescate que vendrá después. Felipe. No, básicamente acotar que es una medida del amor de Dios, porque no estaban asimilando las cosas a la manera anterior. Exactamente. O sea, Dios los reprendía, pero no asimilaban ese trato de Dios. Ahora dice un profeta con una más contundente para que ellos direccionen el rumbo tal como Dios lo había designado. Exactamente. El profeta en esa época tenía la función de orientar y llevar a la gente a reflexionar acerca de sus caminos. O sea, cómo se habían apartado de Dios, cómo habían dejado a Dios. Entonces, a veces el pueblo necesitaba escuchar un sermón. O sea, no es simplemente, ay, pobrecito, ay, que vamos a levantarle el juez que ellos necesitan y ya, no. O sea, aquí Dios dice, necesitan escuchar. Necesitan, antes que venga otro rescate, el pueblo tiene que entender por qué necesitan ese rescate. El profeta llega y los ayuda a entender el por qué están metidos en ese problema. O sea, como llevándolos a buscar las raíces de la problemática. No es simplemente liberación y ya, sino, reflexionen. Miren hasta dónde los ha llevado la idolatría, hasta dónde los ha llevado su pecado. Reflexionen. Porque ese sermón está tratando de convencer al pueblo de su pecado, para que ellos verdaderamente se arrepienten. En los versículos 6 y 7 dice que mientras empobrecía el pueblo de Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel, clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Dios clamaron a Jehová, Dios, la respuesta es un profeta. Lo que da a entender esta expresión o estas expresiones allí de que clamaron era que
ese clamor no era señal de un verdadero arrepentimiento. Ya ellos habían clamado, ya ellos aparentemente se habían arrepentido, pero cada vez que moría el juez volvían a las mismas. Entonces Dios les recuerda dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que les recuerda? Lo que Dios había hecho. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que afligieron. Yo los eché delante de vosotros y les di su tierra. Yo soy Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes, en vez de temerme a Dios, a mí que soy Dios, están teniendo temor a los dioses de los amorreos. Ustedes no han obedecido mi voz. O sea, hay dos aspectos allí. Uno es lo que Dios ha hecho y lo que los israelitas hicieron. Por un lado, Dios los sacó de la tierra de Egipto, mostró sus maravillas, hizo en reiteradas ocasiones en el pasado Dios los había salvado, pero constantemente el pecado. El versículo 10, ustedes no me obedecieron. No me obedecieron. Entonces, Dios les envía un profeta para probar la culpabilidad del pecado, antes de que envíe un juez para que valore lo que Dios está haciendo. Ahora, hay una gran diferencia en estar entristecido por algo que arrepentido. Hay personas que frente a una situación lloran porque de pronto lo cogieron con la mano en la masa y lloran. Por ejemplo, a mí en una ocasión, cuando estaba muchacho, me sorprendieron en un lugar en un campito que estaba cerca de un cultivo de patillas, y allí me sorprendieron. O sea, metiendo en un saco unas patillas. Entonces, con otros dos compañeros allí del barrio, o sea, me sorprendieron allá y nos descubrieron, o sea, nos hicieron el corte por otro lado y nos interceptaron. El dolor más grande que yo sentía, no tanto era por el pecado que yo estaba cometiendo de robo, sino es primero porque me habían descubierto, segundo porque yo te había hecho unos planes con esas patillas. Ya habíamos hecho unos arreglos con esas patillas. O sea, esto es exactamente. Entonces, yo al hacer una evaluación de esa situación, era que yo no estaba arrepentido. Yo estaba triste porque me habían sorprendido, porque había perdido los planes y de pronto de disfrutar de un buen patillazo. Entonces, pero no había arrepentimiento. O sea, de hecho, después hubo otra oportunidad y los muchachos nos pusimos de acuerdo otra vez para hacerlo. ¿Cuál era la realidad? Que en el corazón nuestro no había ningún tipo de arrepentimiento. Y a veces pasa muchas veces en nuestra vida que tenemos dolor por algo porque hemos sido descubiertos, pero no arrepentidos. Entonces le tememos más a las consecuencias de lo que hemos hecho que a qué piensa Dios de ese pecado. ¿Qué piensa Dios de ese pecado? ¿Se acuerdan ustedes que en el curso básico tenemos una lección donde habla acerca del arrepentimiento? Y habla, 2 Corintios 7, 9 al 10, de dos clases de tristeza: la tristeza del mundo y la de Dios. Y dice Pablo que la tristeza del mundo produce muerte, siendo que no es el arrepentimiento verdadero. Y él se cita allí en el básico el ejemplo de Pedro y de Judas. Pedro lloró cuando el gallo cantó 3 veces y se cumplió la palabra que el Señor le había dicho a Pedro. Judas también lloró, pero la reacción de Judas es que se ahorcó.
O sea, no hubo un arrepentimiento verdadero. Entonces no confundamos la tristeza con el arrepentimiento. Hay personas, a veces el arrepentimiento incluye, de hecho, arrepentimiento, pero no solamente la tristeza como tal proviene de Dios, sino que proviene de las circunstancias en que fuimos sorprendidos, en que las consecuencias de eso nos va a traer unos problemas y unas dificultades. Entonces, esa tristeza por el pecado no produce cambios reales en el futuro. De hecho, yo volví otra vez a lo mismo. Entonces, el entristecerse por algunas cosas, que era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ellos estaban viendo tremenda hambruna que tenemos. No tenemos seguridad en nuestras casas, tenemos que irnos por allá. La cosa está grave, la cosa está difícil. Entonces están clamando a Dios por las consecuencias del pecado de ellos, de haber dejado a Dios y seguido los ídolos. No es porque estaban compungidos por el carácter santo de Dios. No era que a ellos les importaba que Dios era un Dios santo y Dios esperaba de ellos que ellos vivieran en santidad. Ellos en ese momento, su interés era resolver el problema que ellos tenían. El problema de seguridad, el problema alimenticio, y a través de que Dios levantara un juez y ese juez prevaleciera, ellos iban a tener la solución al problema de seguridad, y también la gente podía cultivar y sembrar con toda libertad. Entonces, si no hay consecuencia de mis pecados, a veces no hay tristeza. Entonces, no hay tristeza por el pecado, por lo que es en sí mismo, por la manera en cómo el pecado nuestro entristece a Dios, cómo nuestro pecado afecta nuestra relación con Él. Todo nuestro enfoque es horizontal. O sea, yo siento tristeza porque a través de lo que yo hice afecté a fulano, afecté a fulana, y no estoy teniendo en cuenta que cómo afectó eso mi relación con Dios, que es lo primero que debe preocuparnos a nosotros. ¿Se acuerdan el punto en el cual llegó el hijo pródigo? Al decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No simplemente es pensar, o sea, el hijo pródigo tuvo que llegar a un punto crítico. Entonces, el pueblo de Israel, una de sus características es que cuando las consecuencias ya desaparecían, llegaba el juez tomaba acción y expulsaba a los enemigos, el comportamiento empezaba a regresar otra vez. ¿Y cuál es el comportamiento? Seguir a los dioses falsos, hacer lo malo. Ya el ser humano, el corazón de esa persona, ya no tiene repugnancia por el pecado mismo, porque el pecado está enraizado. Entonces, es triste a veces cuando nos quedamos solamente en el pesar, en el dolor por el pecado, pero no pasamos al verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos lleva a que hemos afectado el honor de Dios, que hemos deshonrado la santidad de Dios, que hemos desobedecido a Dios, que hemos perdido la comunión con Dios, que podemos decirle a Dios, Señor, yo merezco algo peor de lo que ha pasado, de lo que yo he hecho, pero tu gracia, tu misericordia ha sido evidente hacia nosotros. Y saber que verdadero castigo cayó sobre Jesucristo y no cayó sobre mí. O sea, darle gracias a Dios que el pecado mío fue cargado en la cruz del Calvario. Él clavó allí nuestros delitos y pecados. Como cuando usted ha cometido una serie de delitos
y tiene todo un prontuario y llega ya a presentarse y a decir, no, yo he hecho esto y esto. No, ya alguien pagó por ti todos esos delitos. No, pero yo insisto, no, ya ha sido castigado. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. El pecado, el castigo verdadero de nuestro pecado cayó sobre la persona de Jesucristo. Entonces, ese profeta, que no sabemos quién es, trata de llevar al pueblo al arrepentimiento y a la restauración con Dios. O sea, es tratar de llevarlo a que vea a Dios como realmente el que lo liberó de la esclavitud. Pero cuando una persona está inconsolable, que siempre está lamentando por lo que hizo, es posible que haya detrás de eso una raíz de un ídolo, en el cual ha puesto toda su confianza y toda su seguridad. Entonces, ese ídolo y eso que él perdió representa dolor del desprendimiento de eso, más allá de lo que debiera ser. Entonces hay que ir y buscar cuál es el ídolo que hay detrás de eso. Hay pecados que nosotros cometemos, actos de pecados que se originan en una raíz que es más profunda. Entonces hay que indagar y ahí necesitamos la ayuda de otras personas. Por ejemplo, a través de los 7 pasos. Ayudamos a las personas en ese sentido a mirar las raíces, a mirar dónde es que está el problema real. Esta gente del pueblo de Israel no se habían apercibido de que simplemente para ellos era la solución al problema inmediato. O sea, pero en el fondo había un adulterio espiritual en el cual dejaban a Dios y servían a dioses falsos, como esa queja que Dios dio en Jeremías: me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El arrepentimiento se trata de Dios, en cómo lo he entristecido, cómo la imagen del Dios Santo, Creador, Redentor, está siendo pisoteada por mí. No tanto lo que piensen las otras personas, sino lo que piensa Dios sobre eso. Vale la pena que en nuestras reflexiones diarias analicemos y verifiquemos si realmente estamos arrepentidos o estamos entristecidos, nada más. Si solamente estamos pensando en las consecuencias del pecado en nuestras vidas, o en el pecado, en el acto de pecado, o en la pérdida del placer que ese ídolo nos ofrecía, o el daño que eso causó en una relación. Hay 2 implicaciones que yo creo que son las implicaciones que Dios quería a través de este profeta llevar al pueblo de Israel a reflexionar. Uno es que tenemos que escuchar a Dios. Pueblo de Israel, está el profeta allí y le dice: pueblo de Israel, ustedes no pueden seguir así. Ustedes no pueden seguir así en ese círculo vicioso. Peca, reza, empata, peca, reza, empata, peca, reza, y sigue pecando, o sea, y sigue en la misma. O sea, ustedes no pueden seguir así. Miren que el pueblo clama por un milagro y Dios les envía un profeta, un sermón. Ustedes necesitan escuchar la palabra de Dios, una exposición. Eso que está allí, me imagino que es un resumen de todo lo que el profeta les dijo al pueblo de Israel. Los elementos esenciales les da una exposición allí, y no hay que rehuir del estudio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos confronta. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a ver los caminos por los cuales nos vamos apartando poco a poco. Es a través de la palabra de Dios que haya ayudamiento espiritual en nuestras vidas. Por eso
Ellos necesitaron de un profeta. Nosotros necesitamos diariamente de ir a la palabra de Dios como un espejo. El que mira atentamente a la ley de Dios. Nos miramos allí y hacer los ajustes y los cambios a la luz de lo que Dios nos dice. Tenemos que discernir que a veces en la vida cristiana no estamos creciendo como Dios espera que crezcamos. Y nos quedamos como atorados, atacados en el camino. Y hay un patrón de errores que se repite en la vida y siempre estoy en la misma. Y estoy en la misma. Estoy como el pueblo de Israel en ese sentido. O sea, un tiempo bien y luego otro. O sea, como esa montaña rusa. A veces arriba y luego en picada y allá claro, otra vez así. A veces nos pasamos. O sea, entonces hay que examinar la vida. O sea, no simplemente es confesar el pecado, sino que con la ayuda de otras personas buscar cuál es el problema de fondo. Y necesitamos que otros nos ayuden a tener una perspectiva correcta acerca de lo que dice Dios. Por eso Dios nos provee de amigos cristianos fuertes. Por eso a través del encuentro de grupos familiares nos ayuda y a nivel personal a ver la diferencia, porque a veces no tenemos, en el momento dado el pecado nos enceguece de tal manera que no tenemos la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, el pecado tiene una propiedad inherente, que el pecado es engañoso y atractivo. En nuestro pecado pensamos y lo racionalizamos muchas veces. Y es que yo hago esto es porque y empezamos a darle una serie a justificarlo y no a tratarlo realmente como es. Y en el fondo, ¿cuál es el pecado? Dios, ante el clamor del pueblo de Israel, les envía un profeta, les envía la palabra de Dios. Respondió el pueblo de Israel a este sermón. No hay evidencia, ahí en el texto no hay una evidencia de que diga, oye, ante la voz del profeta, ellos se humillaron y le pidieron perdón a Dios. Ahí en ese pasaje no hay evidencia. Pero el sermón se lo llevaron. O sea, tenían que escucharlo. Y cuando usted a veces encuentra un hermanito o una hermanita que en una, en otra, lo mismo, es lo mismo. O sea, usted tiene que muchas veces llegar, hermano, tú estás ofendiendo al Señor. Tú estás desagradando al Señor en esto y en esto con la palabra de Dios. Necesitamos orientarlo, necesitamos confrontarlo en amor. Este acto que está haciendo Dios con el profeta es un acto de gracia. Es un acto de gracia, un acto de misericordia para con el pueblo. Dios hubiera podido decir, bueno, ustedes decidieron irse con unos dioses ajenos, allá ustedes. Los elimino, o sea, ustedes han visto que no me han obedecido y lo que han recibido es consecuencia de la desobediencia, entonces sigan adelante. Y tenemos que tener cuidado, porque en la historia de la Biblia encontramos también que cuando el ser humano se ha endurecido, la generación que habla Pablo a los romanos en el capítulo 1, ya que Dios lo dejó. Dios lo dejó, o sea, hubo palabra, hubo enseñanza, hubo reflexión, pero decidieron seguir su malvado corazón. Y dice que Dios los entregó. O sea, que Dios permitió que Dios, algo muy interesante que he visto en el libro de los jueces, es que Dios no comienza a salvarnos porque nosotros nos arrepentimos. O sea, nosotros nos arrepentimos porque Él comenzó a hacer una obra en nosotros. Porque ahí entra la obra del Espíritu Santo
en nuestras vidas. Porque es el Espíritu Santo el que comienza en una obra en nosotros de producir tristeza, arrepentimiento por el pecado. ¿Quién es el que nos convence de pecado, de juicio? El Espíritu Santo. Nos convence, empieza la obra en nosotros. Entonces, hay una obra externa, que es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La muerte de Jesucristo es una obra externa, pero hay una obra interna en nosotros por su Espíritu. Y esa obra del Espíritu Santo comienza muchas veces sin que nosotros todavía nos hayamos arrepentido, sino que a través del Espíritu Santo trata de convencernos. Que nos pongamos de acuerdo en la visión que Dios tiene acerca del pecado y nos arrepintamos. Ahora, es un acto de amor cuando Dios nos llama la atención. Cuando usted ve que el niño está jugando allí a la orilla del río y usted le está advirtiendo, o sea, usted lo puede dejar la primera vez, pero ya usted ve que el niño se está acercando mucho al río. Llega un momento dado usted como padre, o sea, que va tomando unas acciones más fuertes. O sea, porque es un acto de amor. No es simplemente porque usted quiere dañarle el día al niño que está ahí jugando, ahí a la orilla del río que está crecido. Para protegerlo. Es para protegerlo. Entonces la intención de Dios con nosotros en confrontarnos es para protegernos. Es una muestra de la gracia de Dios. Entonces miren que Dios le manda al profeta, pero Dios sigue trabajando en levantar un juez. O sea, ya Dios está, así ellos no se arrepientan, Dios sigue en sus planes de levantar un juez. Tremenda gracia de Dios, o sea, y esa gracia de Dios se evidencia día tras día en nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras maldades, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias que Dios es Dios en esa generación y en esta generación, porque a veces nosotros somos menos misericordiosos y menos justos que Dios. Ustedes están haciendo esto, látigo con ustedes, muerte, eso es lo que merecen. Pero no, la gracia de Dios es llevarnos, mostrarnos la palabra de Dios y llevarnos al arrepentimiento. Dios nunca compromete su santidad ni su gracia. A veces, pero hay que tener cuidado de enfatizar una sola. O sea, a veces podemos enfatizar la gracia de Dios y la santidad de Dios, pero también está del otro lado lo que Dios espera de nosotros. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios mostró su amor en responder a este pueblo enviándole jueces, pero también Dios sus juicios y sus castigos a cada uno de ellos. Eso entra en la justicia de Dios. Eso es parte del carácter de Dios. Él tiene que castigar el pecado, y por eso fue que Él castigó el pecado en la persona de Jesucristo. Ya, el pecado merece juicio, merece muerte, y Cristo lo pagó. Esa es la cruz donde tanto la santidad, la gracia y el juicio de Dios se encuentran. Quiero hacer una reflexión, interpolar o extrapolar más bien lo que ocurría en aquel tiempo con lo que ocurre hoy en día y específicamente con Colombia. El pueblo colombiano en general está tal cual como el pueblo de Israel en ese tiempo, yendo en pos de dioses ajenos. Estamos cerquita de unas elecciones y yo reflexiono en este sentido,
quien quiere gobernarnos, lo que nos está diciendo es: elígeme como tu gobernante y Señor, y yo entonces te concedo esto o aquello, la beca, el puesto de trabajo. Y el pueblo colombiano está votando en su gran mayoría detrás de esas cosas. Dios no nos envía naciones a que nos castiguen, porque eso serían declaratorias de guerra. Pero hay unas formas muy sofisticadas. Hay, por ejemplo, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que le exige a los gobiernos que para hacerle el préstamo de un dinero tienen entonces que incluir dentro de sus leyes aumentar las edades para pensionarse. O tenemos una organización que se llama la ONU, que dentro de sus programas está el llevar la ideología de género e imponerla en todas las naciones, porque hay grupos con mucho dinero que quieren llevar a lo que han llamado el nuevo orden mundial. O sea, eso va a trastocar la sociedad y el mundo tal cual como lo conocemos. Y los únicos que podemos brindar una alternativa somos nosotros, el pueblo de Dios. O sea, en este momento nosotros tenemos que equiparar tanto al profeta como al juez. Y tenemos que hacerlo. Entonces, es una reflexión que llevo por mucho tiempo. Y que es válido. Pero que ha hecho más conciencia en mí en estas últimas semanas, al estar leyendo el libro de Jueces y estar viendo que el pueblo de Colombia se está comportando exactamente. Dios está haciendo un llamado y no podemos ser sordos. No podemos ir a votar por beneficiarme de un puesto, por beneficiarme de la beca, ni por ninguna de esas cosas, porque Dios no nos va a tener por inocentes si lo hacemos. Sí, gracias, Roberto. Creo que hay una frase que dice que a veces nosotros tenemos los gobernantes que nos merecemos. Y creo que el pueblo de Israel empezó a tener los problemas y las dificultades cuando ellos decidieron apartarse de Dios, no tener en cuenta a Dios. Entonces Dios, esa frase, esa expresión de que Dios los vendió, o sea, que Dios aquí están para que ustedes hagan con ellos. Claro, hasta ciertos límites Dios les permitía ciertas cosas, pero cuando uno lee el libro de los Jueces, tiene que pensar en la realidad en que vivimos en Colombia y en América Latina. O sea, un pueblo que de eso nos arrepentíamos el viernes en la noche, como iglesia en Colombia, cuando hemos perdido la razón de ser de iglesia, la razón profética, de ser la voz de Dios en medio de esta generación. Dios levantó a este profeta para llevar al pueblo a un punto de arrepentimiento. Y más adelante vamos a ver en otra enseñanza el juez, a Gedeón como tal. Pero lo importante que yo quería resaltar acá es que necesitamos el concepto de arrepentimiento a nivel personal, a nivel eclesial, a nivel nacional, de que nuestros actos de pecado obedecen mucho a ídolos que tenemos en nuestro corazón y que son contrarios a Dios, a los cuales estamos sirviéndoles y les estamos adorando. Por eso Dios, a través de su palabra,
en esta mañana nos llama al arrepentimiento. El varón profeta que se le apareció allí, los llamó al arrepentimiento. Yo hoy, a través de la palabra de Dios, les llamo y me llamo a mí mismo a reflexionar acerca de si realmente estamos arrepentidos o entristecidos. Si cuando pecamos en la vida diaria nos interesa más lo que piensa el uno, lo que piensa el otro, o las consecuencias que eso ha producido, o que estamos afectando el carácter santo de Dios. Debemos arrepentirnos. Quizás hay alguna área de nuestra vida que está clamando por salvación. No hablando de salvación de la vida espiritual, sino de solución a algún problema de la vida que tengamos. Estamos esperando salvación, pero Dios está primero diciéndonos: escucha la palabra de Dios. En medio de esa necesidad y en medio de esta dificultad, escucha a Dios. Hay que escuchar a Dios. Colóquense de pie, por favor, un momento. Y démosle gracias a Dios, porque Dios, antes de que nosotros nos arrepintamos, de hecho ya le está obrando en nuestras vidas. El hecho de que Dios haya puesto temas como los que tocamos en la vigilia, los que hemos venido tocando durante estos días, es que Él nos está motivando para arrepentirnos, para escuchar su voz y tomar decisiones de acuerdo a lo que escuchamos. Que Dios nos ayude a responder a Dios, contrario a lo que no sabemos si hicieron los hijos de Israel en ese momento. Pero lo que espera de Dios de nosotros es arrepentimiento. Señor, aquí estamos, reconociendo que definitivamente estamos es por gracia. Lo que merecían y merecen nuestros pecados es la muerte, el castigo. Pero gracias por Jesucristo, quien cargó en Él, cargaste tú en Él el pecado de todos nosotros. Pero Señor, en la vida diaria, tú esperas a través de tu palabra que haya arrepentimiento. Haya arrepentimiento en nuestras vidas, en vivir como a ti te agrada. Señor, perdónanos, perdónanos cuando muchas veces no te tenemos en cuenta en nuestro trabajo, en nuestro negocio, que solamente te tenemos en cuenta cuando estamos apurados, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en necesidad. Perdónanos, porque te buscamos como si tú fueras un bombero para apagar nuestros incendios. Señor, esta mañana nosotros te pedimos que nos perdones. Por el ciclo repetitivo muchas veces de pecar, confesar y volver otra vez a pecar y no buscar las raíces. Perdónanos. Perdónanos, Señor, como país, cuando hemos ido tras otros dioses, los dioses del placer, del dinero, de la fama, y nos hemos olvidado de ti, que eres el verdadero Dios.
Señor, perdónanos cuando en Colombia vendemos el voto, cuando estamos pensando en elegir para recibir beneficios personales. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser y nos convenza que somos un pueblo escogido, un pueblo especial, que estamos aquí en esta tierra para anunciar las virtudes tuyas, y una de las virtudes es que tú eres santo, pero también eres juez. Ayúdanos a levantar nuestra voz profética de anunciar quién eres tú y proclamar que así como eres un Dios de amor, también eres un Dios de fuego consumidor. Señor, gracias por estas historias que no están allí simplemente por entretenernos, sino que esas historias reflejan la condición del ser humano a través de la historia. Un ser caído y propenso a vivir independientemente de ti. Tu palabra dice que cada cual se apartó por su camino, como oveja nos hemos descarriado. Y por eso, Señor, al apartarnos de ti, es que entran filosofías y pensamientos contrarios y antagónicos a lo que tú piensas. Gracias, Señor, por tu iglesia esparcida aquí en Colombia. Llévanos como iglesia, Señor, al arrepentimiento. Llévanos como iglesia a cumplir el papel profético y a reflejar a través de nuestros actos, nuestra vida, el ser sal y luz en esta tierra. Señor, ponemos en tus manos estas elecciones para que todo fraude, toda maquinación maligna sea puesta al descubierto, y los que están infringiendo la ley sean castigados, sean puestos tras las rejas, y que las autoridades que tienen que ejercer esto lo hagan, no pensando en su beneficio, sino pensando en lo que dice la Constitución. Gracias, Señor. Ten misericordia de nosotros como colombianos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios